Hola, muy buenos días jóvenes, espero que estén muy bien. Estamos ya en una nueva sesión de las clases de historia y bueno, han sido semanas y días muy movidos para nosotros los profesores, para ustedes, para los apoderados, ¿cierto? Estamos en proceso de la evaluación, de la primera evaluación. Recuerden que para efecto de esa evaluación yo consideré las tres sesiones, la sesión 11, 12 y 13, ¿ya? Lo hemos repetido en estas clases, ya en estas tres últimas clases consultivas para que no quede duda, y de todas formas también lo escribí ahí en el tablón de Classroom. ¿Ya? Desde el 23 de agosto yo ya había subido las primeras notas a Syscall, notas que yo tomé en cuenta de las guías que habían mandado a Classroom. Sin embargo, yo sabía que había mucha gente que también había mandado su guía al mail. Eso me demora un poco más porque usted comprenderá que la cantidad de estudiantes que me llegan al mail de todos los cursos que tengo son un montón. ¿Ya? Por lo tanto, insisto, ojalá todo fuese respondido, ¿cierto? Y enviado a Classroom. Sin embargo, entiendo que muchos tienen dificultades, yo también las tengo, obviamente, ¿cierto? Por lo tanto, si usted necesita mandar su guía a mi mail, por favor, hay tres pasos que son esenciales. En realidad es uno solo, pero se divide en tres. ¿Ya? El, el paso es poner el asunto como corresponde para poder yo tener un acceso más rápido a leer su guía. El asunto del correo, a eso me refiero. Y en el asunto, por favor, siempre ponga el, el nombre, su nombre, el curso y la sesión. ¿Ya? Con esas tres cosas que pongan en el asunto, yo puedo tener una respuesta mucho más rápido a sus consultas. Tengo más clara entonces la película de qué guía me está mandando, de qué curso y a qué alumno corresponde, porque de repente pasaba que me mandaban eh, correos sin asunto o con un asunto que no se entendía nada, sin nombre, a veces las guías también que mandaban en un asunto sin nombre tampoco tenían nombre, por lo tanto ahí tenía que estar preguntando directamente a cada estudiante y eso demora mucho tiempo. ¿Ya? Incluso me llegaron por ahí algunos trabajos de arte, algunos trabajos de matemática, ¿ya? Eso puede pasar, obviamente, no digo que pueda pasar, somos humanos, ¿ya? Por lo tanto, me imagino que para usted ha sido muy complejo, para mí también ha sido sumamente complejo, pero esto, bueno, todo tiene solución mientras se converse, ¿cierto? Y podamos resolver esto como corresponde, ¿ya? Así que bueno, dicho esta introducción, estarán viendo entonces esta imagen, no es el profesor de historia, aunque físicamente somos los dos, ¿cierto? Tonificados y musculosos como lo que se ve ahí, pero en realidad hablamos de un contenido nuevo que tiene que ver con las civilizaciones clásicas, ¿ya? Cuando hablo de civilizaciones clásicas me refiero principalmente a lo que es Grecia y Roma, ¿ya? Nosotros ya veníamos hablando de lo que son las civilizaciones antiguas o las primeras civilizaciones, ¿cierto? Y que eran estas como la griega, perdón, como la de Mesopotamia, Egipto, India, China, etcétera, ¿ya? Que se dan en el creciente fértil después de un gran proceso de hominización, ¿cierto? Del hombre que evoluciona, que luego llega un proceso o una revolución conocida, ¿cierto?, del neolítico, de la agricultura, el hombre se vuelve sedentario, comienzan a crear ciudades, comienza la escritura y con eso entonces las civilizaciones que nosotros estudiamos. Sin embargo, la historia ha dividido también otras civilizaciones llamándoles civilizaciones clásicas, que son las civilizaciones de las cuales nosotros tenemos un mayor, digamos, un mayor lazo, un legado mucho mayor en términos culturales. Hablamos de idioma, hablamos de organización política, hablamos de cultura, etc. Hay muchas cosas que nosotros heredamos de estas civilizaciones clásicas como son la griega y la romana. ¿Ya? El objetivo, por lo tanto, de esta clase será reconocer las condiciones espaciales de Grecia. Cuando hablo de condiciones espaciales no me refiero al espacio exterior, ni mucho menos, sino que me refiero al espacio territorial, ¿ya? Al espacio geográfico, al lugar espacial donde se ubicaron y el por qué se ubicaron en esta zona. ¿Ya? Y este lugar espacial o esta zona que ellos eligieron era denominada por ellos mismos, por los griegos, como la Hélade.
¿ya? Y la Hélade era entonces el nombre que ellos utilizaban para identificarse en este territorio. Y este territorio no es nada más que lo que ustedes están viendo acá. Bueno, nada más, en realidad es un gran territorio. La península de los Balcanes, me imagino que ustedes habrán escuchado hablar de la península de los Balcanes. Una península, como todos conocemos, es un territorio que sale, que escapa del continente, pero que no está cortado del continente, está unido al continente. Así como hablamos de la península itálica, toda la típica bota de Italia, ¿cierto? Que es muy conocida y que también es una península porque está unida también al continente. Bueno, pasaba lo mismo con la península de los Balcanes, aunque es un poco más grande, ¿ya? Bueno, mucho más grande, y que está rodeada por mares, ¿ya? Por lo tanto, esta ubicación que ellos eligieron estaba ligada al mar porque del mar hay una posición estratégica para el desarrollo del comercio, sobre todo del Mediterráneo que está acá. Este mar gigantesco que une a varios continentes, ¿ya? Hablamos sobre todo, por ejemplo, de Europa, del Asia y del África, del norte de África. Por lo tanto, es un mar que une a culturas, une a continentes, une al comercio y es un mar sumamente importante. Por lo tanto, la ubicación de cualquier pueblo al borde de este mar va a ser una posición estratégica muy muy buena, ¿ya? El relieve de la Hélade, ¿cierto? O la ubicación donde estaba lo griego, era muy montañoso. Habían valles para crear ciudades muy pequeños. Por lo tanto, las ciudades que se creaban estaban muy separadas las unas de las otras. Lo que constituyó más adelante lo que se conoce como las ciudades-estado. Una ciudad-estado, ya vamos a hablar de esto de todas formas, pero yo me adelanto un poco, son ciudades que tienen una organización autónoma, independiente. Tienen su propio gobierno, sus propias leyes, sus propias, incluso en alguna ciudad de estado, sus propias lenguas, su propia forma de pensar, de vestir. Por lo tanto, eran ciudades autónomas, pero que se sentían parte de una gran civilización, que es la civilización griega. Se seguían sintiendo parte, pero a la vez eran autónomas. ¿Mm? Y el clima de esta Hélade era mediterráneo, es decir, era un clima bastante bueno, propicio para la agricultura y para el vivir. Era muy similar, por ejemplo, a la zona centro de Chile. Un clima que tiene estaciones marcadas para la agricultura, que tiene periodos de lluvia y periodos también de mucho sol y calor. ¿Ya? Por lo tanto, eso era muy bueno para la agricultura. Acá vemos la península de los Balcanes desde una fotografía más satelital. Vemos cómo se logra apreciar la cantidad de montañas que tiene la península de los Balcanes, ¿ya? Por lo tanto, se entiende cómo surgen las ciudades-estados y se van volviendo independientes porque no tienen una comunicación muy, digamos, cercana, muy directa. Y vemos cómo se hacían los mapas antiguos de la península de los Balcanes. ¿Ya? ¿Ven alguna relación, alguna similitud entre la península antigua y la península nueva? ¿Cierto? Hay obviamente ciertas diferencias, pero al menos se alcanzan a ver zonas muy importantes para la historia, como es por ejemplo el Peloponeso, que es esta última parte de la península de los Balcanes, como es la isla de Creta, ¿ya? Macedonia, y aquí ven ustedes ya de forma más realista. Bueno, el Mediterráneo se dice que es un lugar ecúmene. Quise poner esta diapositiva porque es sumamente importante que usted identifique y sepa lo que significa ecúmene, porque les va a salir en un montón después de otra materia, o incluso asignatura como es biología, que tiene que ver con las condiciones propicias para la vida, ¿ya? Y por lo tanto el Mediterráneo es un lugar ideal para la vida, ¿ya? Por lo que yo les comentaba, un lugar donde obviamente hay agua, hay ríos, hay un clima muy apropiado, ¿ya? Lo único que podríamos de repente, digamos, criticar del Mediterráneo para la vida sería las condiciones geográficas. La cantidad de montañas que hay en estas penínsulas eran muy grandes, por lo tanto fue muy complejo en un momento crear ciudades conectadas. Pero los griegos fueron tan inteligentes que pudieron hacerlo de alguna u otra forma, ¿ya? Como les decía, este mar conectaba con Asia, o conecta hasta el día de hoy con Asia, con África y Europa. Por lo tanto, lo convierten en un espacio ecúmene, es decir, que está poblado permanentemente.
está rodeado de una población. De hecho, la población más importante de Europa, las ciudades más importantes, están precisamente muy cerca del Mediterráneo. Y acá vemos cómo dentro de este mar Mediterráneo, ¿cierto?, tan importante, también existen otros mares más pequeños, ¿ya?, como el Mar Negro, el Mar Jónico, el Mar Egeo, que está acá, y la península balcánica está entre medio de estos mares, ¿ya? Vemos cómo está la bota itálica, ¿cierto?, esta península itálica, como yo les decía, donde más adelante se va a establecer la civilización romana, como vemos acá, en el 753 a.C. al 476 después de Cristo, que va a durar. En esta zona de la península de los Balcanes, la civilización griega. En esta zona, la civilización fenicia. Y por acá, la civilización egipcia o egipcia, de la que ya veníamos hablando cuando nombramos a las antiguas civilizaciones. Por acá vendría a estar el creciente fértil, ¿cierto? ¿Recordarán esa lunita que nosotros dibujamos que estaba por acá? ¿Ya? Y las civilizaciones clásicas ya están más hacia el sector de las penínsulas en medio del mar Mediterráneo. Bueno, la Hélade, aquí ya vemos más claramente cómo se componía este lugar estratégico que ellos eligieron para la vida, y vemos también cómo la cantidad de polis, ¿ya? Una polis son las ciudades-estados griegas que eran autónomas, como aparece acá, ¿cierto?, en esta definición, y se conformaban de un núcleo urbano, el espacio rural circundante y la comunidad de habitantes. Es decir, era una ciudad totalmente independiente y autónoma. Y fíjese la cantidad de polis que existía en lo que se conocía como Hélade, es decir, el espacio griego. Cuando las polis hablaban de la Hélade, ya hacían alusión de que estaban dentro de una gran civilización. Es decir, ellas se sentían autónomas, se sentían independientes, pero a la vez se sentían parte de algo, ¿ya? Por lo mismo, todas estas polis, aunque están muy lejos y aunque sean tan independientes, hablaban de una Hélade como un lugar en común, ¿ya? La península de los Balcanes, entonces, dijimos que se caracterizaba por los cordones montañosos, como vemos acá, ¿cierto?, lleno de montañas. En la península de los Balcanes también se concentraban algunas, digamos, fuentes económicas como la agricultura, los olivos, los vides, que son, digamos, las uvas, el trigo. La ganadería también se daba, sobre todo las cabras y ovejas, y la minería, como el cobre, la plata y el hierro o el oro, ¿ya? También, obviamente, había una escasez de tierra, ¿ya? Por lo mismo, los griegos decidieron empezar a poblar otros territorios que tuviesen estas pequeños valles para el cultivo, ¿ya?, para la agricultura, y comenzaron a formar varias ciudades-estado, ¿cierto? En la antigua Grecia, entonces, los griegos, como cultura, realizaron mucho aporte a la sociedad occidental, incluso a nosotros, que somos también occidentales, es decir, tenemos esta cultura proveniente de Europa principalmente. Entre ellos encontramos, por ejemplo, la lengua indoeuropea, es decir, lenguas que eran una mezcla entre el Asia y Occidente, ¿ya? Sobre todo por lo que yo les comentaba, esta multiculturalidad, ¿cierto?, que se daba en el Mediterráneo era muy propicia para el surgimiento de nuevas lenguas. Una organización política desarrollada en las ciudades-estado, ¿cierto?, ciudades independientes, y grandes estudios filosóficos fundamentados en la razón, que vamos a ver más adelante también de qué se tratan estos estudios filosóficos. El Mediterráneo, sumamente importante, como les decía, fue un lugar de intercambio comercial, de creación de grandes culturas, de grandes ciudades, y de una cultura muy ligada a lo marítimo, y que obviamente enfatizó entonces el comercio. Como ustedes ven acá, los lugares que podían comercializar, ¿cierto?, vender y comprar con otros sectores mucho más alejados, incluso con otras civilizaciones contemporáneas. Y para la próxima clase lo que nosotros vamos a abordar son los pueblos o los antiguos pueblos griegos que conformaron después esta gran civilización, ¿ya? Vamos a hablar de la mitología, por lo tanto eso lo vamos a comentar en la próxima clase. Que estén muy bien, nos vemos entonces y vamos a hablar entonces, si usted sabe de algún mito griego, lo comentaremos en esta oportunidad.
Nos vemos la próxima clase. Hasta